primer lugar quería saludarlos naturalmente, contarles lo alegre que estoy de estar otra vez aquí, otra vez en Argentina y otra vez en particular en Córdoba, de haber visto a los compañeros de la Cátedra de Farmacología, que siguen siendo un grupo activo, joven, solidario, que se lleva bien y alegre, y que además nos invitaron a un asado ayer, no sé si esto lo podía decir. Muchas gracias por el asado, por la compañía y por las canciones. El título de esta charla ya es un poco raro, entre paréntesis, seguridad. Cuando las autoridades reguladoras de medicamentos hablan de efectos adversos, hablan de seguridad. Cuando los laboratorios farmacéuticos hablan de efectos adversos, hablan de seguridad. Y presentan el nuevo fármaco diciendo que es maravilloso para esto y para lo otro, y después te dicen, seguridad, usted puede matar. Esta es la seguridad. Por eso he puesto este título para empezar para reflexionar sobre las cuestiones del lenguaje. Jeff Aronson, que es un farmacólogo clínico que ha sido profesor de farmacología clínica en la Universidad de Oxford y es el director de la serie de los anuarios de efectos adversos de la serie del Mailer Side Effects of Drugs, que se publica desde el año 1955 y se publica desde el año 80 anualmente, pues Jeff Aronson escribió un artículo en el que decía que este término de safety o seguridad es inadecuado, porque en realidad estamos hablando de inseguridad. Y conviene comenzar con esto para recordar que cualquier medicamento puede producir un efecto adverso y que cualquier medicamento puede, con mayor o menor frecuencia, producir un efecto adverso que sea grave e incluso que ocasione la muerte. Un fármaco es una molécula extraña al organismo que administramos o prescribimos o tomamos para modificar funciones biológicas pensando que esto puede mejorar los síntomas de una enfermedad, incluso curarla cuando se trata de una enfermedad infecciosa o prevenir una enfermedad, pero por esta característica de ser extraño al organismo siempre puede producir algún efecto que al organismo no le guste. Cuando se habla de la relación beneficio-riesgo de los fármacos, se tiene en cuenta este concepto. Beneficio sería toda la capacidad que tiene el fármaco para modificar favorablemente el curso de la enfermedad. Riesgo, en realidad no es riesgo, son daños o perjuicios, porque no sería benefit-risk en inglés, sino que propiamente debería ser benefit-harm, o beneficios y daños, porque el riesgo es una probabilidad. Y enlazando con una cosa que decía el doctor Novoa, yo añadiría a las inquietantes ideas que nos ha lanzado esta mañana, que quizá deberíamos, para redondear un poco, porque si no nos quedamos así un poco nerviosos, que lo que debemos hacer los profesionales médicos, primero los médicos, que somos teóricamente los que sabemos más, es aprender a vivir en la incertidumbre. Es decir, cuando yo prescribo un medicamento, lo prescribo porque creo que hay mayor probabilidad de que ejerza más beneficio que daños, pero no sabemos nunca lo que va a ocurrir. Hay unos pacientes que reaccionan al fármaco tal como nosotros esperamos y deseamos, otros no responden y el fármaco no es efectivo, y otros responden de manera exagerada y a veces el fármaco puede producir un efecto adverso. Esta relación beneficio-riesgo nos dicen en la filosofía de la medicina basada en pruebas, que se basa en los datos de las pruebas obtenidas en diferentes estudios, entre los cuales el ensayo clínico es el que se juzga de mayor calidad para determinar relaciones de causalidad, de causa a efecto. Es cierto que el efecto beneficioso que se observa en estos pacientes se debe al fármaco que ha administrado y no a que la enfermedad ha regresado por sí sola. Esto normalmente se resuelve en el ensayo clínico controlado. Y en esta tabla les quería precisamente comparar el ensayo clínico controlado con lo que ocurre en la práctica clínica habitual. El ensayo clínico controlado, los nuevos fármacos que salen al mercado han sido probados en ensayos clínicos en centenares de pacientes, a veces en menos de 10. Por ejemplo, recuerdo uno de los fármacos caros que ahora preocupa mucho, llamado eculizumab,
para hemoglobinuria paroxística nocturna, que salió al mercado y salió aprobado por la FDA y después por las agencias de todo el mundo, con un ensayo clínico en el New England Journal of Medicine con 8 pacientes, en el que además no se mostró eficacia del fármaco sobre placebo en la variable prevista del ensayo clínico, sino que como no había diferencias, se inventaron otra. Y así encontraron que el fármaco, o dijeron que el fármaco era superior a placebo. Este fármaco en Barcelona nos cuesta 400.000 euros por paciente y año. Tenemos la suerte de tener un paciente cada 500.000 habitantes, de manera que... y tenemos la suerte de que lo controlamos mucho y no ocurre como verán después con las estatinas, que se las dan a cualquiera que no las necesita. Ahora, cuando los ensayos clínicos que están detrás de los fármacos que comercializamos han sido realizados en centenares o como máximo miles de pacientes. Pero una vez el fármaco es aprobado, piensen que actualmente la autorización de un fármaco es un fenómeno global. Este fármaco va a ser utilizado en los primeros años por del orden de decenas de miles, o según la indicación incluso decenas de millones de personas. Cualquier efecto adverso o incluso beneficioso que tenga una incidencia muy rara no será identificado en la fase del ensayo clínico, pero puede aparecer después cuando el fármaco es comercializado. Los ensayos clínicos duran poco. Por ejemplo, las agencias reguladoras exigen ensayos clínicos del fármaco comparado con placebo para antihipertensivos hasta hace poco que duraran 3 meses. Ahora han subido a 4 meses. Pero claro, el paciente hipertenso toma este fármaco probablemente si le sienta bien y si tiene recursos para pagarlo y si está en un sistema de salud que le ayude a llevar este tratamiento, que no ocurre siempre, pues lo va a tomar para toda la vida. Cualquier efecto que surja después de una exposición prolongada al fármaco no será observado en el ensayo clínico, pero sí puede que aparezca después en la práctica clínica habitual. Las poblaciones, aquí se me ha cheringado la diapositiva, pero bueno, ya se ve. En el ensayo clínico excluimos grupos de riesgo elevado. Cuando se hace un ensayo clínico con un antiinflamatorio, se excluye a los pacientes que tenían antecedente de úlcera, por razones, digamos, éticas. Y el antiinflamatorio parece muy seguro, produce pocas úlceras. Pero cuando el fármaco es después comercializado y hay la promoción para prescribirlo a cualquier paciente, el fármaco es también prescrito a pacientes que tienen antecedente de úlcera o que tienen una úlcera en este momento o que son mucho más jóvenes que los del ensayo clínico o mucho más viejos que los del ensayo clínico. Por tanto, en el ensayo clínico se excluyen los grupos de riesgo, pero en la práctica clínica habitual potencialmente el fármaco lo puede tomar cualquiera. Cualquiera quiere decir también que en el ensayo clínico normalmente se estudian pacientes que tienen solo la enfermedad en estudio. Los ensayos clínicos sobre estatinas en el infarto del miocardio se realizan en pacientes que tienen infarto del miocardio, pero no se realizan en pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a pesar de que un 25% de los pacientes que tienen cardiopatía isquémica tienen también enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los ensayos clínicos sobre infarto del miocardio se realizan 90% de los pacientes que hay en los metaanálisis de ensayos clínicos en pacientes que no tienen ni 65 años. A veces hasta los 70. Pero el 80% de las muertes por infarto de miocardio ocurren en personas mayores de 70 años. Es decir, que el ensayo clínico se realiza en poblaciones, y lo veremos después, que son excepciones de lo que después ocurre en la práctica clínica. En el ensayo clínico las patologías están bien definidas. El ensayo clínico con un antiinflamatorio se realiza, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide según criterios de la Asociación Norteamericana de Reumatología, muy estrictos. Pero una vez el antiinflamatorio sale al mercado, se da para una torcedura de tobillo, un dolor de muelas, muchos cuadros en los que a menudo el antiinflamatorio no ha sido evaluado. Los pacientes que están en los ensayos clínicos toman el fármaco en estudio. O bien, si son pacientes complejos, se limita el número de fármacos que toman para poder interpretar mejor los resultados y la diferencia entre el grupo tratado con el fármaco que se está evaluando y el placebo o grupo control, a veces no es con placebo. De modo que en el ensayo clínico raramente se descubren las interacciones de los fármacos que a menudo son descubiertas después de la comercialización del fármaco. Volveremos sobre las interacciones.
Las dosis y las pautas de tratamiento que se usan en el ensayo clínico son constantes, son pautadas, pero en la práctica clínica no siempre se usan las mismas dosis que en el ensayo clínico. Y el patrón de uso lo mismo. El paciente del ensayo clínico normalmente está más motivado y hace un uso más continuado, más regular, digamos que cumple con el tratamiento, un término que no me gusta, o que tiene una buena observancia del tratamiento que se le ha recomendado, mientras que en la práctica clínica esto es mucho más intermitente. De modo que cualquier parecido entre el ensayo clínico y la realidad no es pura coincidencia, pero hay una diferencia enorme. Y también esto está en la base de lo que dice el doctor Novoa. ¿Cómo podemos tomar los datos generados en ensayos clínicos como la verdad que hay que aplicar cuando las condiciones del ensayo clínico son tan diferentes de las de la práctica clínica habitual? Por eso en epidemiología se habla de eficacia y de efectividad. La eficacia es la capacidad intrínseca que tiene una medida para mejorar el curso de una enfermedad o de un síntoma o para prevenir una enfermedad. La efectividad es esta eficacia trasladada a las condiciones de la práctica clínica habitual. También aquí decía en esta línea que había aquí abajo que el seguimiento clínico de los participantes en el ensayo clínico es mucho más cuidadoso que en la práctica clínica habitual, siempre en general. Bien, por eso existe la farmacoepidemiología, porque cuando un fármaco nuevo sale al mercado no conocemos casi nada de él. Pero claro, la farmacoepidemiología la podemos tomar como una disciplina que estudia los fármacos, pero eso ya lo hacen los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos con un nuevo fármaco o un antiguo fármaco nos dicen si este fármaco es mejor o peor que placebo o que otro fármaco de comparación, pero no nos dicen qué pacientes van a responder adecuadamente, qué pacientes no van a responder y qué pacientes van a responder con efectos indeseados. Los veremos, pero no nos ayuda a predecir esto, que es lo que más nos interesa en medicina para luchar contra la incertidumbre y para aceptarla también, pero resistiéndonos. Es decir, que la incertidumbre hay que aceptarla como un hecho real, pero hay que resistirse al máximo. Pero en farmacoepidemiología también se puede pensar en una farmacoepidemiología para estudiar el fármaco después de que sea comercializado. Es más bien la orientación industrial. Ellos miran el fármaco y estudian el fármaco, pero en realidad no debemos olvidar que lo que nos interesa son los pacientes y las poblaciones. La farmacoepidemiología, como les decía, que es el estudio del uso de los efectos de los medicamentos en grandes poblaciones. Y igual que en la farmacología convencional, podemos, digamos, concebir dos orientaciones de la farmacoepidemiología. Cuando estudiamos un fármaco, un nuevo fármaco, en animales de laboratorio o en el ser humano, estudiamos los aspectos farmacodinámicos, es decir, las acciones que ejerce el fármaco sobre el organismo y los efectos que de ellas se derivan, y también la farmacocinética, que es el revés, las acciones que ejerce el organismo sobre el fármaco. El organismo absorbe, distribuye, metaboliza y excreta el fármaco. Y tenemos estos dos aspectos. Pues cuando imaginamos el paso de un medicamento por la comunidad, podemos imaginar estos dos aspectos. Primero, en términos de comunidad, en términos de sociedad, ¿qué efectos tiene este fármaco beneficiosos y adversos? Y segundo, ¿qué hace la comunidad sobre el medicamento? ¿Por qué se consume más rosuvastatina en un sitio que en otro? ¿Por qué ha habido mayor biodisponibilidad de la rosuvastatina que ha llegado a concentraciones más altas que la simvastatina? Pues estas son preguntas típicas que nos hacemos en farmacoepidemiología. Y todo esto intuimos que depende de cómo el fármaco ha sido comercializado, de qué información se ha distribuido sobre el fármaco, cómo se ha hecho la promoción comercial, en fin, todas las cosas. Las coimas que pueda haber también, etc. Un efecto adverso, como todos sabemos, es un efecto perjudicial de un fármaco que puede aparecer a la dosis normalmente utilizada en terapéutica o no. En la OMS cambió un poquitín su definición hace unos años para incluir también los efectos adversos que ocurren con dosis más altas de las recomendadas en terapéutica. Este efecto perjudicial puede ser de muchos tipos. Básicamente conocemos dos tipos de efectos adversos. Hay efectos adversos que en la experimentación animal ya pueden ser identificados. Si damos un antiinflamatorio no esteroide a dosis altas, este antiinflamatorio inhibe la síntesis de prostaglandinas gástricas, esto reduce la protección de la mucosa gástrica
ante la digestión acidopéptica generada por las propias células de la mucosa gástrica, que serían suicidas si no existiera la prostaglandina, y cuanto más alta es la dosis del antiinflamatorio, más úlceras vemos en los animales de experimentación. Y después, en los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2, también vemos más efectos de este tipo según la dosis. Ahora bien, hay otros efectos que no son descritos en animales, que aparecen solo en el ser humano. Por ejemplo, el broncoespasmo es muy difícil de reproducir en animales de laboratorio. Yo cuando trabajaba en laboratorio sabía que se podía reproducir un poquitín en cobaya, pero en rata y ratón imposible. Después el efecto puede estar relacionado con la acción o no. Por ejemplo, un paciente con una psicosis puede recibir un antipsicótico que le puede producir una hepatitis. Pero la hepatitis es sobre el hígado, nosotros queríamos actuar sobre el sistema nervioso central. Ahí no hay una relación con la acción farmacológica primaria o principal que esperamos. Hay que tener en cuenta que los fármacos pueden tener más de una acción farmacológica. Y la que nos cuentan y nos comercializan es una de las muchas acciones farmacológicas que tiene cada fármaco. Pueden encontrar vídeos del profesor David Healy, Healy, donde él cuenta cómo los fármacos tienen muchas acciones farmacológicas, pero la compañía farmacéutica a un cierto punto de desarrollo elige una o dos para continuar el desarrollo clínico. Y las elige sobre todo según la expectativa de mercado de cada indicación. Una hepatitis por un antipsicótico no está relacionada con la acción antipsicótica. Pero si pensamos, por ejemplo, en una discinesia tardía o un efecto extrapiramidal, ahí sí que podemos intuir que se trataría de un efecto de tipo A, un exceso de acción o de efecto farmacológico que da lugar al bloqueo de los receptores dopaminérgicos que se manifiesta de esta manera. Por tanto, si el efecto era reproducible en animales de experimentación y está relacionado con la acción, puede ser o no previsible según el tipo, puede estar o no relacionado con la dosis. Por ejemplo, el shock anafiláctico y todas las reacciones de hipersensibilidad en general, por penicilina o por otros fármacos, no tienen relación con la dosis. La sola exposición a una dosis mínima puede desencadenar un shock mortal. Y a veces la exposición a una dosis más alta puede desencadenar un cuadro de broncoespasmo que no va más allá y no tiene, por ejemplo, afectación circulatoria. Después está que, evidentemente, los efectos que son producidos, son una exageración del efecto farmacológico, son en general más frecuentes que los efectos más raros, ¿no? Que los efectos de tipo de reacción de hipersensibilidad o lo que llamamos reacciones de idiosincrasia debidas a alguna característica genética especial, etc. Y también en general se hablaba, ahora ya no estoy tan convencido de esto, como van a ver enseguida, que los efectos estos aumentados de tipo A tienen una letalidad baja, no son muy graves, y en cambio los de tipo B pueden ser muy graves. Esto es un concepto que veremos ahora mismo que convendría revisar. En todo caso, sí que podemos concluir de estas ideas, o concluir, o pensar, o intuir, más bien que concluir, que los efectos adversos de tipo A son efectos hasta cierto punto, o en gran parte, prevenibles, a través de una prescripción médica cuidadosa, una prescripción médica que preste atención a los factores que pueden motivar variabilidad en el efecto de los fármacos. La edad, la presencia de insuficiencia renal, la presencia de una insuficiencia hepática, la presencia de insuficiencia cardíaca, son elementos, o el puro hecho de ser una mujer embarazada, como veremos después, son cuestiones que alteran completamente la relación beneficio-riesgo que se nos vende desde el ensayo clínico, porque como les contaba, el ensayo clínico se realiza en pacientes que tienen solo una enfermedad, que toman solo un fármaco, como máximo 2, es decir, que está limitado a poblaciones que no son las que nos encontramos en la práctica clínica. También sabemos que los efectos adversos tienen una expresividad clínica variadísima. No sé si uno imagina, hablando de esto, o se imagina hablando de esto con un gastroenterólogo, pues cualquier síntoma, o incluso patología digestiva, ha sido atribuida a medicamentos. Dispepsia por cualquier fármaco, dolor abdominal por tantos fármacos, vómitos por un montón de fármacos, diarrea también, o estreñimiento, por ejemplo, por los opiáceos, o esofagitis, por ejemplo, por los bisfosfonatos,
o úlcera gastroduodenal, hemorragia gastrointestinal y perforación intestinal, sobre todo por antiinflamatorios, pero también por anticoagulantes y por antiagregantes. La hemorragia, un paciente que tenga una úlcera asintomática, si toma un antiagregante o un anticoagulante, pues puede sangrar. O la colelitiasis, que ha sido descrita en relación con contraceptivos hormonales o con los inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina y otros fármacos. O la colitis en relación con tantos otros fármacos, sobre todo los antibióticos de amplio espectro que dan lugar a colitis pseudomembranosa o diarrea por Clostridium difficile, o hepatitis por medicamentos, o pancreatitis por medicamentos. Cualquier patología digestiva puede ser causada por medicamentos. Ya no digamos de las neurológicas. Cualquier síntoma neurológico que se les ocurra puede ser atribuible a un medicamento. Quizá alguno de ustedes pensará, yo no, porque yo soy traumatólogo, a mí esto no me afecta. Pues también, los hipnosedantes aumentan el riesgo de accidentes domésticos, de accidentes de tráfico. Es decir, que siempre, en toda patología, el médico debe tener una reserva de diagnóstico diferencial con los medicamentos. Un editorial del British Medical Journal contaba hace unos años que en los años 30, cuando llegaba un paciente complicado a un hospital, en la lista inicial de diagnósticos a descartar era obligado poner la tuberculosis y poner la sífilis. Y después los fármacos antituberculosos y los antiluéticos, los fármacos para la LUES, han disminuido mucho esto y ahora no se piensa tanto en tuberculosis o sífilis, aunque todavía se ven casos. Y decía, la patología que ahora hay que poner siempre en la lista para no dejar de descartar no era la infección por VIH, era posibles efectos adversos de los fármacos, aunque la infección por VIH, naturalmente, ante muchos síntomas también hay que ponerla en la lista. Fíjense, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer. Después, si tengo tiempo, les comentaré algo. ¿La enfermedad de Alzheimer puede ser causada por fármacos? Parece que no, según la doctrina oficial. Pero hay múltiples estudios que nos dicen que el consumo regular de benzodiazepinas, y más si son de semivida de eliminación larga, multiplica el riesgo de enfermedad de Alzheimer casi al doble. O que el uso continuado de fármacos anticolinérgicos, como por ejemplo los fármacos para la incontinencia urinaria que usamos en la gente mayor, multiplican por 4 el riesgo de que te diagnostiquen una demencia y también una demencia de Alzheimer. O que el uso de estatinas multiplica por 4 el riesgo de ingresar en hospital por una confusión aguda con amnesia en la que el paciente no se acuerda ni de cómo se llama. Estos son estudios epidemiológicos realizados en Estados Unidos por grupos que yo conozco y les diré más bien conservadores, no son estudios de extremistas. Las sucesivas revisiones nos dicen que los efectos indeseados cuentan en la patología que ve un médico. Son entre un 5 y un 10% de los ingresos hospitalarios, entre un 5 y un 10% de la patología visitada en atención primaria y afectan a más de una cuarta parte de los pacientes hospitalizados. En 1998 se publicó en Estados Unidos un primer estudio que llamaba la atención sobre la gravedad cuantitativa del problema. Como decía el doctor Novoa, no es un estudio de gran rigor metodológico, no es un ensayo clínico, ni un metaanálisis de ensayos clínicos. Es una reunión de estudios de serie realizadas en servicios de urgencias de los hospitales de Estados Unidos durante un periodo de casi 30 años. Y estos autores vieron que la incidencia de reacciones adversas, contaron la incidencia de reacciones de ingresos atribuibles a reacciones adversas a medicamentos en servicios de urgencias y también las muertes que eran atribuidas a reacciones adversas a medicamentos. Y estimaron que cada año en Estados Unidos había 106 muertes causadas por medicamentos, esto en el año 98, y con datos de los años 60 a 90, ahora se estima un poco más. La Agencia Europea de Medicamentos estima en 197.000 las víctimas anuales de efectos adversos en Europa. Pero le pregunté al funcionario que dijo esto, cómo lo había calculado, y me dijo, mira, unté el dedo y lo puse en el aire y dije, 197.000. Le digo, oye, esto es una infraestimación obvia. Podemos ir viendo motivos del porqué. Tras el metaanálisis del 98 que apareció en JAMA, que era este de Lázaro, que nos daba un 6,7% de ingresos hospitalarios por reacciones adversas, basado en 17 estudios, se han hecho muchos otros metaanálisis. El último que yo conozco es el publicado por
por nuestro compañero peruano Teodoro Oscanoa, junto con Alfonso Carvajal de la Universidad de Valladolid, y que se limitaba a la gente mayor de 60 años, donde casi un 9% de los ingresos hospitalarios son atribuibles a efectos adversos causados por medicamentos. No les voy a cansar con muchos estudios de los 2 o 3 últimos años sobre esta cuestión, pero este me parece especialmente interesante. Un estudio realizado en Estados Unidos en 2017, en donde se estudió, digamos, la carga de salud pública del ingreso hospitalario a causa de efectos adversos. Los que hacen fotos pueden seguirlas haciendo, si me fotografían a mí también me pueden enviar una copia, pero les digo que colgaremos las diapositivas aquí, que no se preocupen por los datos concretos. Bien, estos hicieron un estudio que comprendió a una quinta parte de las camas hospitalarias de todos los Estados Unidos, macroestudio, con entre 7 y 8 millones de ingresos hospitalarios al año. El estudio duró 8, 9, 10, 11, 4 años. Y solo examinaron lo que se llama el código diagnóstico E, cuando detrás del código diagnóstico de la clasificación internacional de enfermedades se pone una letra E, que quiere decir, creo que esto es debido a una causa externa. Cuando es una sobredosis o una intoxicación accidental o suicidio del tipo que sea, se pone el código E. Cuando hay un accidente de tráfico también. Pero también mucha gente se olvida de poner el código E, o mucha gente está ante un efecto adverso del medicamento y no se da cuenta de que es el efecto adverso del medicamento. Por tanto, estos datos dan lugar a una infraestimación. Es una cifra mínima la que nos da este estudio. Y ellos vieron que en 3 años registraron casi 10 millones de ingresos hospitalarios. De estos 7 u 8 millones, casi 10 millones eran debidos a efectos adversos de medicamentos. Y calcularon que un 6,3% de los ingresos eran por reacciones adversas. Y además que cada año esta tasa sigue en aumento. Además, los pacientes que ingresaron a causa de una reacción adversa tuvieron 2 días más de estancia hospitalaria. La estancia hospitalaria fue casi $2.000 más cara, y además la letalidad, el porcentaje de los que se morían, fue un 27% más alta. La semana pasada se publicó este otro estudio en el European Journal of Clinical Pharmacology, que son otros investigadores que lo que hacen es revisar la letalidad entre estos pacientes. Yo distingo la mortalidad de la letalidad. La mortalidad es el número de muertos por población y por año. Por ejemplo, número de muertos por 100.000 habitantes y año de una determinada enfermedad. La letalidad es el porcentaje de pacientes con una condición determinada, por ejemplo, una enfermedad, que mueren en un periodo determinado. Bien, pues esta es la letalidad de los que tenían efectos adversos. Entonces ellos dicen, mira, revisión sistemática de 49 estudios, la letalidad es de 0,20%. 0,20% es muy bajo. 20% sería 1 de cada 5, sería mucho. Un 2% sería 1 de cada 50. Un 0,2% es 1 de cada 500. No es mucho. Un médico quizá no se impresione mucho por eso. Pero demos la vuelta a esta cifra. No conozco la cifra en Argentina, pero en Europa, por ejemplo, hay alrededor de 100 millones de ingresos hospitalarios al año. Un 0,2% de esto son 40.000 muertos. Ya solo por esta cuestión, ¿no? ¿Cuáles eran las patologías más frecuentes? Bueno, hemorragia e insuficiencia renal. La hemorragia intracraneal porque, como cada vez se trata más gente con antiagregantes y anticoagulantes, cada vez hay más casos de hemorragia intracraneal. La hemorragia gastrointestinal por lo mismo, más los antiinflamatorios. Y la insuficiencia renal aguda, que también en Cataluña ahora está surgiendo como la principal causa de ingreso hospitalario causado por medicamentos, se debe sobre todo, ¿quién lo adivina? ¿A qué fármacos? Los más comunes. Antiinflamatorios, era antes, ahora ha cambiado. No. Bueno, también son antihipertensivos, pero no son para el tratamiento de la hipertensión. Te doy una pista. No. Las estatinas son malitas, pero no tanto. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca usamos los inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina o los antagonistas de la angiotensina, da igual. Bueno, da igual, es más caro con los antagonistas. Y nos ha demostrado, por cierto, una cuña publicitaria, los IECA disminuyen la mortalidad según los resultados de metaanálisis de ensayos clínicos en hipertensión arterial. Los antagonistas de la angiotensina no. O sea, no son mejores.
Quizá pueden ser más adecuados para alguien que tiene tos con el IECA, pero no son mejores de entrada. Bien, volviendo a la cuestión. En el caso de la insuficiencia cardíaca usamos un beta-bloqueante, que da lugar a hiperpotasemia, un IECA o un ARA2, que da lugar a hiperpotasemia, un diurético que da hipopotasemia, pero algunos, si damos espironolactona, da lugar a hiperpotasemia, porque la espironolactona también mejora el pronóstico de vida en la insuficiencia cardíaca. Si estos pacientes que ya van muy justitos con su potasio, ya muchos entran con insuficiencia renal aguda e hiperpotasemia. Pero si además este día toman un antiinflamatorio, entonces ya ahí caen todos. Más del 50% de las reacciones mortales son debidas a estas patologías. Esto me parece interesante, porque quiere decir que vale la pena diseñar estrategias para prevenir efectos adversos de este tipo, y sabemos los principales fármacos causantes. Y los fármacos causantes fueron los que podemos imaginar: anticoagulantes, antiagregantes, la digoxina, que yo creo que es un residuo del pasado, porque ahora ya se usa menos, y esto era una revisión de estudios, algunos de ellos muy antiguos, y naturalmente los IECA y ARA2. Ahora, si los efectos adversos son la tercera causa de muerte, como concluían los autores norteamericanos, o como dice Peter Gotch en su libro, probablemente ya sean la segunda, eran la tercera causa de muerte detrás del infarto de miocardio y del cáncer. Cada año en Estados Unidos hay unas 550.000 muertes por infarto de miocardio, unas 420 o 430.000 por cáncer, y después ahora se dice que ya no son 106.000, son unas 150 o 160.000, que son, ellos dicen, por errores de medicación. No, no son errores de medicación, son efectos adversos causados por medicamentos, a veces sin error de medicación. Pero si tan importante son los efectos adversos como causa de muerte, y también de incapacidad y enfermedad, como veremos con algunos ejemplos, ¿cuánto llevo? ¿Media hora ya? Me dijiste que me lo tomara con calma y me parece que no. Bien, si son una causa importante de muerte y de incapacidad y de enfermedad, ¿cuáles son las causas? Estos datos que hemos visto anteriormente se referían a una población hospitalaria, son la gente que muere en el hospital, pero también hay gente que muere antes de llegar al hospital. Bueno, lo primero que ocurre en Europa, en España y en Estados Unidos, y no sé si en Argentina también, es que, como pueden ver aquí, se representa el número de prescripciones que recibe cada ciudadano, número medio por ciudadano, anual, a cargo del Sistema Nacional de Salud. En el año 95 estábamos en unas 11, en el año 2009 habíamos pasado de 20. Después, con la crisis, la cosa se limitó un poco, parece que con la crisis la gente se encontrará mejor, ¿no ven? Y entonces, pues, bueno, consumimos el doble. Claro, consumir el doble de medicamentos quiere decir que tenemos a más personas expuestas, por tanto mayor probabilidad de que ocurran cosas feas, durante periodos más largos, porque le dicen a la gente, si tú tomas un antidepresivo, tienes que seguirlo tomando toda la vida, porque si no puedes recaer de la depresión, y barbaridades de este tipo, bastantes, o se comienza tratamiento con bifosfonatos, y a pesar de que los ensayos clínicos no duraron más allá de un año o un año y medio, le dan el bifosfonato durante años a la pobre mujer con su dispepsia, sus fracturas atípicas de fémur, su osteonecrosis mandibular y su fibrilación auricular. Un efecto muy común de los bisfosfonatos, después les daré alguna cifra, que pasa muy a menudo desapercibido. Damos el bifosfonato para el hueso y después sale una cosa en el corazón. Nadie imagina que esto pueda tener relación, y la tiene. Y también con mayor número de fármacos. La gente toma más medicamentos, de manera que se abre la puerta a las interacciones farmacológicas. Y aquí tenemos un problema. Decía el profesor Silvio Garatini en un artículo reciente, es curioso, cuando en farmacología clínica estudiamos las posibles interacciones entre fármacos, estudiamos dos fármacos. Uno, miramos otro a ver si se modifica. Pero después los pacientes toman 5, 6, 10, 15. Esto no lo ha estudiado nadie. Es decir, la polifarmacia con más de 2 medicamentos es una aventura arriesgada. ¿Quién, como decía al principio, y dice el doctor Novoa, está dispuesto a correr con los gastos de la incertidumbre, que lo haga? Pero es obligación del médico reducir esta incertidumbre. Y por tanto, ser muy cuidadoso también en esta cuestión. Miren, en Cataluña, aquí tenemos representada de toda la población, tenemos, como ven, pues un número variable de personas que toman un medicamento, 2, 3, etc. De modo que tenemos en una población de 7,5 millones de habitantes,
tenemos casi un 10% que reciben 5 medicamentos o más al día. Y más de 100.000 personas que reciben 10 medicamentos o más al día. Y de estas, 60.000 tenían más de 70 años, que decimos que son especialmente vulnerables a los efectos adversos de los medicamentos. Son un 6% de la población de más de 70 años. Ahora, otra cosa que llama la atención es que cuando se mira qué es lo que está tomando esta gente, un 43% de estos pacientes reciben fármacos que no sirven para nada. Ya no digo que no estén indicados en estos pacientes, que esto es mucho más alto. Fármacos que intrínsecamente no tienen eficacia demostrada y pueden tener efectos adversos. Claro, esto solo añade confusión. Un paciente que tiene 8 medicamentos, encima le ponen otros que no sirven para nada. Todo esto complica las cosas. Recientemente publiqué este artículo de revisión de la historia de la farmacovigilancia. Ustedes saben todos que la idea de farmacovigilancia nació a final de los años 50, principio de los 60, con la epidemia o lo que se llama la tragedia de la talidomida, que fue el nacimiento de estos niños malformados con focomelia. A partir de ahí se constituyeron sistemas de farmacovigilancia que se fueron extendiendo por todo el mundo, que empezaron con la notificación de reacciones adversas, con lo que se llama la notificación voluntaria o espontánea. Se empezó con la focomelia, y si uno mira lo que se encontraba en los primeros años de farmacovigilancia, eran todo enfermedades raras, agranulocitosis con una incidencia de 5 casos, excluyendo la de quimioterápicos antineoplásicos, 5 casos por millón de habitantes y año. Anemia plásica, 2 casos por millón de habitantes y año. Trombocitopenia, entre 15 y 20 casos por millón de habitantes y año. Shock anafiláctico, entre 15 y 25. Síndrome de Stevens-Johnson, menos de 1 caso por millón de habitantes y año, igual que la necrolisis epidérmica tóxica. Síndrome oculomucocutáneo, que ocurrió con el Practolol, un síndrome grave, que de hecho era un Stevens-Johnson. También esto llenó muchas páginas de periódicos, de revistas médicas, pero era de una incidencia poblacional bajísima. O la hepatitis fulminante, que puede dar lugar a muerte o trasplante, que también tiene una incidencia de menos de 10 casos por millón de habitantes y año, a no ser que sea un pueblo que se alimente de setas, entonces hay más intoxicaciones por setas. Pero claro, la farmacovigilancia se ocupó de cosas raras. Aunque todos los casos de Stevens-Johnson sean atribuibles a medicamentos, es 1 por millón de habitantes y año. No resolvemos gran cosa en términos de salud pública. Pero en los años 70 y 80 se comenzó a ver, como les puede sonar, que enfermedades comunes eran causadas, favorecidas o desencadenadas por medicamentos. Hemorragia gastrointestinal o intracraneal u otras. Cardiopatía isquémica, por ejemplo, por antiinflamatorios con selectividad sobre la COX-2 como el diclofenac. Accidente vascular cerebral por fármacos que aumentan la presión arterial. Insuficiencia cardíaca por tantos fármacos. Ahora una de las que nos preocupa más es la causada por las antraciclinas en pacientes con cáncer de mama que han sobrevivido a su cáncer y que luego mueren unos años después de insuficiencia de miocardiopatía e insuficiencia cardíaca. O cáncer, o caída y fractura, etc. Solo que un fármaco o un grupo de fármacos aumente en un 10% el riesgo de estas enfermedades, tendremos muchísimos más casos. Porque la incidencia de estas enfermedades no es de 1 a 20 casos por millón de habitantes y año, es del orden de centenares o de miles de casos. De manera que solo que un fármaco aumente en un 10% el riesgo de cáncer de mama puede dar lugar a muchos casos de cáncer de mama. Por ejemplo, en España calculamos que entre el año 1994, cuando se puso de moda el tratamiento hormonal sustitutivo, y el 2003-2004, cuando se conocieron los resultados de los ensayos clínicos públicos, de financiación pública, realizada en Estados Unidos y el Reino Unido sobre tratamiento hormonal sustitutivo, que demostraban que estos fármacos aumentan el riesgo de cáncer de mama, nosotros calculamos que hubo 18.000 nuevos casos de cáncer de mama causados por estos fármacos, ¿no? Que además no produjeron ningún beneficio sobre la calidad de vida de las mujeres que supuestamente debían beneficiarse de estos fármacos. Y no es una exageración. El gobierno de Estados Unidos, los CDC, han calculado el número de víctimas en Estados Unidos entre 230.000 y 270.000. El gobierno británico ha calculado 54.000 o 80.000, entre 54.000 y 60.000 víctimas. Es decir que cuando estamos ante estas enfermedades, cualquier fármaco que aumente solo un poco el riesgo va a producir un número muy importante de víctimas.
Ahora, para ver estos conceptos generales, quería presentarles muy rápidamente 3 ejemplos, me voy a extender un poco más en el tercero. El primero es el mito del colesterol, las estatinas. Les ruego me excusen que esta tabla esté en catalán, pero el Butlletí se edita en catalán y en castellano y pueden encontrar 3 números de hace un par de años de Butlletí dedicados a estatinas, que están también en castellano, en la web del Instituto Catalán de Farmacología. Si ponen icf.uab, les sale en la web. Las revisiones sistemáticas nos dicen que para evitar con una estatina, para evitar un infarto de miocardio, debemos tratar a muchos pacientes. Pero intuitivamente ya podemos entender que los pacientes que tienen mucho riesgo de infarto de miocardio, que tienen la coronaria prácticamente obstruida en un 95%, estos si les damos estatinas se pueden beneficiar mucho. Pero uno que tenga una obstrucción del 15%, pues ya no se benefician tanto, ¿no? Por tanto, el número de personas que hay que tratar durante 5 años, no durante un año, durante 5 años, el número de personas que hay que tratar para evitar un infarto varía según el riesgo cardiovascular de quien tome la estatina. De modo que cuando el riesgo cardiovascular calculado es muy alto, de 20 a 30%, sería un varón de más de 70 años, fumador, diabético, hipertenso, y quizá con alguna cosa más, pues entonces habría que tratar durante 5 años a 178 varones de este tipo para que uno de ellos se ahorre un infarto de miocardio. Esto comparado con placebo, son los resultados de los ensayos clínicos. Dicho de manera más simple, si damos estatinas a personas que no han tenido infarto o ictus, necesitamos dar estatinas a 370 personas durante 5 años para evitar un infarto. Pero si han tenido ya un infarto, necesitamos darlas a 200 personas para evitar un infarto. Bien, esta cifra de aquí, las 200, este de aquí, 196 que tienen aquí abajo, aquí, esto ya nos dice una cosa, que aunque la guía de práctica clínica diga que es prácticamente obligatorio dar estatina al paciente que ha padecido un infarto, mira, si no la tolera, si no la puede pagar, quizás no es tan importante. Total, se beneficia uno de cada 200 y al cabo de 5 años. Es decir, no es obligatorio usar los medicamentos, excepto los antibióticos. Los otros son raramente obligatorios, por decirlo de algún modo. Ahora, nosotros miramos cuánta gente había con estos riesgos cardiovasculares en Cataluña, porque hay estudios epidemiológicos, y pudimos ver que, según los criterios de las guías más agresivas, las guías del colesterol norteamericanas, que ya todo el mundo sabe, que sus autores, que son 8, de los 8, 7 tienen una lista de conflictos de intereses con los laboratorios fabricantes de estatinas que no caben en una página escritas en letra pequeña, pues esta gente, que ya lo dan todo exagerado, según estos criterios en Cataluña deberíamos tratar a 144.000 personas con estatinas. Pero tratamos a casi 900.000. Claro, tratar a muchísima más gente, ya que sabemos que los medicamentos tienen inseguridad, nos va a producir más víctimas. Y así es. Todos sabemos que las estatinas pueden producir miopatía, hepatitis grave o diabetes. Y los resultados de los metaanálisis, y en este caso tengo que decir, de estudios observacionales, porque los de los ensayos clínicos no los han querido hacer públicos, científicos de gran prestigio en todo el mundo, el profesor Rory Collins de la Universidad de Oxford, y toda una serie de grandes metodólogos de la investigación científica, van publicando cosas sobre los efectos beneficiosos de las estatinas, pero se guardan la información sobre efectos adversos, a pesar de que se les ha requerido públicamente a que lo publiquen. Bien, pues de estudios observacionales sabemos que es necesario tratar durante 5 años con una estatina a unos 100 hombres para producir un caso de miopatía grave. Con las mujeres son más resistentes, hay que tratar entre 260 y 315. Estas son las cifras para la hepatitis y estas otras para la diabetes. Hay que tratar a 255 personas con estatinas durante 5 años y ahí ¡paf!, te sale un caso adicional de diabetes atribuible a las estatinas, que son causantes de diabetes. Ahora, el número de víctimas, si extrapolamos estos datos al consumo de estatinas en Cataluña, tendríamos casi 5.000 casos de miopatía, más de 6.000 de hepatitis grave y casi 3.000 de diabetes.
Diabetes en pacientes con riesgo cardiovascular. Esto es extraordinario. Bien, entonces uno puede calcular, si se las damos a 900.000 personas, pero solo las necesitaban como máximo 144.000, todo esto de que tienen aquí es el número de víctimas innecesarias. No debían haber tomado la estatina y, sin embargo, tienen igualmente el efecto adverso. Por eso, relación beneficio-riesgo es un término muy relativo. Beneficio-riesgo en un paciente con mucho riesgo cardiovascular para las estatinas puede ser favorable, pero para un paciente que no ha tenido infarto no lo es. Pero últimamente han ocurrido más cosas. Hace poco se ha publicado una revisión sistemática de estudios de cohortes. Los autores dijeron, vamos a ver, esto del colesterol realmente mata, aumenta la mortalidad cardiovascular. Y sí, en gente de 40 a 60 años aumenta la mortalidad cardiovascular. Pero, ¿y en la gente mayor? Que son los que realmente toman estos fármacos. Estos no habían sido incluidos en ensayos clínicos. Entonces ellos miran cuántos estudios de cohortes se han publicado en el mundo, en donde se mire qué concentración de colesterol tiene cada individuo participante, y después un seguimiento durante años, y ver si se mueren más o menos según el nivel de colesterol y demás. Y identificaron 19 estudios de cohortes, que tenían 30 cohortes diferentes, es decir, que estaban expuestas a otros medicamentos, con unos 70.000 personas no muy viejos, de más de 60 años. Y eran estudios, tenían que ser estudios en donde se dieran cifras de mortalidad por todas las causas y también de colesterol. ¿Qué encontraron? Una asociación inversa. Cuanto más alto es el colesterol, más vive la gente. Escuchen eso. Cuanto más alto es el colesterol, más vive la gente. Y algunos dirán, no, es que tienes que mirar el LDL. No. También vieron que particularmente el LDL era estupendo. Y además, cuanto lo ven, el LDL, la mortalidad cardiovascular más alta se registró en los que tenían un LDL más bajo. Ahora entiendo al cardiólogo cuando dice, no entiendo, el colesterol estaba bien, pero el paciente se ha muerto. Le dan la culpa al paciente. Bueno, solo una pincelada de colesterol. Una pincelada de psicofármacos en edad avanzada. Actualmente en Cataluña tenemos la posibilidad, tenemos prescripción electrónica. Todas las prescripciones del Sistema Nacional de Salud, sean hechas en centros de atención primaria o en clínicas de hospitales de tercer nivel o de otro nivel, están registradas en una base de datos, donde constan algunos datos del paciente. No hay datos clínicos, pero sí datos demográficos. De manera que en Cataluña estábamos relativamente tranquilos, por ejemplo, pensando que el consumo de hipnosedantes era de 80 DDDs, dosis diarias definidas por 1.000 habitantes día, que más o menos viene a indicar que de cada 1.000 personas, por término medio, 80 toman una benzo cada día. Bueno, esto pues es preocupante, pero son cifras parecidas a las de otros países. Pero lo que después pudimos mirar es que el porcentaje de personas tratadas no se distribuye igual en toda la población. Y como ven, entre las mujeres de 80 a 89 años, el consumo de benzodiazepinas es de 350 DDDs por 1.000. Y esto aumenta con la edad, más en mujeres que en hombres. ¿Estas mujeres solo toman benzos? No, a menudo toman otras cosas. Miren el consumo de antidepresivos. A partir de 70 años en Cataluña, aquí les pongo la proporción de la población general de Cataluña tratada con antidepresivos. En clarito los hombres, en oscuro las mujeres. Otra vez, las mujeres víctimas de la intoxicación psicofarmacológica. Más de un 30% de las mujeres de 75 a 90 años toman antidepresivos cada día. Recuerdo una ONG norteamericana, que había una representante en una reunión, que cuando oyó que en Gaza, en la franja de Gaza, en Palestina, hay una prevalencia muy alta de depresión, ella dijo, nuestra ONG va a llevarles antidepresivos. Pues es un poco esto lo que estamos hablando, es decir, los determinantes sociales de lo que ocurre, de por qué la gente va al médico y cómo el médico solo que oiga la palabra tristeza, ¡paf!, ya se le va la mano.
o que oiga la palabra dolor también se le va la mano con un analgésico sin preguntar cuál era el dolor. También el uso de antipsicóticos. Miren cómo aumenta a partir de los 70 años en Cataluña en la población general, hasta el punto de que a partir de los 80 años un 15% de las mujeres y a partir de los 90 un 20% de las mujeres reciben antipsicóticos cada día. Una amiga mía que vive con su mamá, que tiene 86 años, me decía un día, me dice, esta noche mamá ha tenido una pesadilla, pero le ocurre de vez en cuando. Ha gritado muchísimo, pero un grito que me he despertado y a ver qué estaba, y ella no, ya estaba despierta, estaba sentada. Y dice, no, era una pesadilla, ahora voy a echar un pis y vuelvo a la cama. Y durmió tranquilamente. Digo, si esto a tu madre le pasa en una residencia, le meten un antipsicótico. Y si le pasa dentro de 15 días otra vez, viene otro médico y le mete otro antipsicótico. Y nadie mira de retirar el anterior. Un 7% de las personas que están en residencias de ancianos en Cataluña recibe 3 antipsicóticos a la vez. Y a veces unido a un antidepresivo, un hipnosedante, etc. Claro, estos fármacos aumentan el riesgo de muchas patologías, por ejemplo, de caerse y de fracturarse el fémur. La fractura de fémur, aunque tenga una letalidad de 3 a 6 o 7% en el mes después de la fractura, en el año siguiente mueren un 30% de los pacientes, porque causa un deterioro de la calidad de vida que empeora mucho las cosas. De manera que es una patología muy grave. Pues bien, en Cataluña usan, de los mayores de 70 años, un 52% usa hipotensores que causan hipotensión ortostática, caída y fractura. Un 34% hipnosedantes, un 23% antidepresivos, un 8% neurolépticos o antipsicóticos. Como ven, un 16 o 20% opiáceos, un 7% gabapentina y pregabalina, que también ayudan a caer y a romperse. Y como mínimo un 76% de nuestros viejecitos están tomando algo para verse al suelo. Claro, los servicios de traumatología son cada vez mayores. Y el sistema sanitario está muy contento de resolver cada día mejor las fracturas de fémur. Pero no se fija en que las está produciendo también por otro lado. Por ejemplo, con la fractura de fémur, estamos contando, en Cataluña tenemos 9.000 fracturas de fémur al año. Y con la proyección de estudios epidemiológicos, como les he contado antes con las estatinas, pues hemos atribuido, sabemos que hay más de 1.100 que serían atribuibles a omeprazol y similares, 750 fármacos hipnosedantes, 650 antidepresivos, entre 150 y 300 antipsicóticos. Estamos calculando las de analgésicos opiáceos y fármacos hipotensores. Pero es que además hay que contar las combinaciones, porque cuando un paciente toma estos dos de estos fármacos juntos, el riesgo no se suma, se multiplica. Y de esta manera hemos podido ver que, por ejemplo, en Cataluña tenemos, para que se hagan una idea, entre 55.000 y 60.000 muertes al año. Pues hay más de 10.000 casos de hemorragia grave por anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, casi 1.500 ingresos por hemorragia gastrointestinal por antiinflamatorios, con 150 muertos. Un número indeterminado de casos de hipoglucemia, pero ya allí, probablemente aquí también, ahora ya tenemos más ingresos hospitalarios por hipoglucemia que por hiperglucemia. Es que nos estamos pasando. Y tiene que ver con lo que contaba el doctor Novoa. Entre 100 y 300 casos de muerte súbita por antipsicóticos, casi 3.000 de diabetes por estatinas, como han visto en la tabla que les he mostrado, o un número indeterminado que todavía no hemos estudiado de casos de demencia y enfermedad por hipnosedantes y otros fármacos. Cada año se diagnostican en Cataluña 10.000 nuevos casos de enfermedad de demencia. Pero nadie se preocupa de ver si estos pacientes estaban tomando antipsicóticos, antidepresivos, depresores del sistema nervioso central. Bueno, y aquí hay más cifras, centenares de cosas. Es decir, vamos intentando saber a qué se debe todo esto de la mortalidad por medicamentos. Porque sabiéndolo, por lo menos sabemos dónde podemos actuar. Bien, último ejemplo, ya me quedan 5 minutos para... ¿Está bien? 10, mejor. Bien, el último ejemplo es la cuestión del ácido valproico en la emiopatía. Ustedes saben que el ácido valproico o valproato es un fármaco que fue comercializado en Francia en el año 67, en la mayoría de los otros países europeos, y supongo que en Argentina en 1970. Fue comercializado inicialmente como antiepiléptico
y posteriormente, en el año 87-88, también se le concedió, digamos, la indicación de trastorno bipolar. El ácido valproico se convirtió en un antiepiléptico bastante popular con rapidez. ¿Por qué? Recuerdo el caso de una vez que me consultaron por una niña que me llamó el neurólogo y me dice, una niña de 9 años con epilepsia, que estaba bien controlada con valproato y no por otros fármacos, me dijo, pero tiene una anemia que está siendo ya importante. ¿Qué me recomiendas que haga? Me decía. Y digo, ¿y cuáles son los fármacos en los que fracasó? Primero le dieron carbamazepina, y era una niña con gran mal, y con tónico-clónicas, vaya. Y al cabo de unos días, pues volvió a presentar una convulsión. Y juzgaron que era resistente a la carbamazepina. Misma operación con la fenitoína, presentó una convulsión al cabo de 5 o 6 días y dijeron que es resistente. En cambio, con el valproato, inmediatamente vieron que había un control de las convulsiones. No total, pero casi total. ¿Qué pasa? Ustedes saben que la semivida de eliminación de la carbamazepina es de 72 horas. La semivida de eliminación de la fenitoína es de 72 horas. Cuando damos un fármaco de manera continuada, las concentraciones van subiendo hasta la meseta de concentraciones, ¿se acuerdan? Y estamos en la meseta y entonces ahí van oscilando. El tiempo que se tarda en llegar a la concentración de meseta, recordarán, es 3 veces la semivida de eliminación. De modo que si comenzamos un tratamiento con un fármaco que tiene una semivida de eliminación de 3 días, tienen que pasar por lo menos 12 días para asegurarnos de que este fármaco no es eficaz. La fenitoína, igual, semivida de eliminación de 72 horas, mismo problema. En cambio, el valproato tiene una semivida de eliminación de 6 a 8 horas. Cuando salió el valproato se decía, esto puede ser un inconveniente, porque una semivida de eliminación más corta quiere decir mayor oscilación de los niveles plasmáticos. Y en cambio, una semivida de eliminación más lenta quiere decir que los niveles plasmáticos oscilan menos. Y como los antiepilépticos son fármacos con margen terapéutico estrecho, conviene que no oscile mucho. Pero el valproato se hizo popular probablemente porque muchos pacientes que no respondían aparentemente a carbamazepina o fenitoína, pues respondieron inmediatamente a valproato. Una de las personas tratadas con este fármaco fue esta señora que se llama Marine Martin, que vive muy cerca de Barcelona, aunque sea francesa, está al otro lado, en un pueblecito al otro lado de la frontera. Y esta mujer tenía epilepsia y ella misma cuenta que su epilepsia no la contaba en el sitio donde trabajaba, en la empresa donde trabajaba, porque es un estigma social. Si tú tienes una epilepsia y está bien controlada, no lo cuentas. Ella quiso quedar embarazada, fueron embarazos programados, preguntó a su médico de cabecera, a su neurólogo que le trataba la epilepsia y también al ginecobstetra si el valproato que ella tomaba podía suponer algún riesgo para el feto. Todos le dijeron que no, menos uno, que le dijo sí, hay una probabilidad de 1% de que tenga una espina bífida, pero esto lo vamos a controlar con las ecografías y si hay un problema de espina bífida, pues si tú estás de acuerdo hacemos una interrupción. Perfecto. Nació primero su hija en el año 98, ella no vio nada especial en su hija y 3 años después, en el 2001-2002, nació su hijo con un grave problema de dispraxia. Bueno, ya cuando nació no podía dormir, no paraba de gritar, tardó muchísimo en controlar esfínteres. Cuando el niño tenía 6 meses ya los certificados médicos le daban un 80% de discapacidad de desarrollo neurocognitivo, de manera que esto persistió y ella preguntaba a todos sus médicos si podía ser el valproico y le decían que no, que eso no era producido por el valproico. Un día, por la tarde, estaba navegando por internet y cambió sus palabras de búsqueda. Pongamos que usaba embarazo y de paquine y cambió y puso riesgos para la mujer embarazada. Y cayó en un sitio web francés que informaba sobre riesgos de malformaciones relacionadas con medicamentos y ahí ya en la primera página decía sobre todo, valproato no, derivados de la vitamina A. Bien, entonces ella vio esto, se quedó helada, podéis imaginar, lo cuenta en el libro, llorando, etc. Llama a su marido, que tardó mucho en llegar a casa porque se quedó también
groggy en el trabajo antes de poder moverse, y en la misma navegación ella descubre que hay una asociación británica de padres y madres de niños afectados por este síndrome de valproato, que calcula que ella tenía 10 años de vida, ella no sabía nada de eso, ni yo tampoco, y trabajo en farmacovigilancia desde hace 30 años, y que decía que en Reino Unido había habido 74.000 víctimas de retraso mental y otras cosas. Por ejemplo, el hijo de Marine Martin tiene una dispraxia grave, como muchos de estos chicos, que ya muchos de ellos ya tienen más de 40 años, porque el fármaco es antiguo, y no pueden comer, no pueden tomar los cubiertos, no se pueden atar los zapatos los solucionan con un velcro, pero lo de comer solo con alimentos líquidos, porque con los dedos no pueden hacer maniobras finas. Les cuesta escribir o dibujar, escribir raramente pueden. Esto ella lo vio en 2003-2004. A partir de ahí, desesperada, le pidió al alcalde de su pueblo qué es lo que puede hacer, y el alcalde le dijo: mira, hay una radio que emite para 2 regiones del sur de Francia y hablaré con ellos para ver si puedes ir allí y contar esta historia. Fue al programa este de radio, contó la historia y al final dijo: si otras madres tienen un problema parecido porque han tomado Depakine y tienen hijos con problemas, aquí tienen un número de teléfono al que pueden llamar y demás. En 3 meses llamaron 340, solo de estas regiones. Claro, entonces se fue a ver al diputado de la región y lo llevaron al Parlamento, lo llevaron a la Agencia del Medicamento. Ya enseguida lo llevaron a la Agencia del Medicamento francesa, que no respondió nada. Y bueno, en 3 años montaron una asociación en la que tienen 5.800 socios, y ellos calculan que en Francia ha habido 14.400 víctimas de este tipo. ¿Cómo ha ocurrido una cosa así? La talidomida produjo focomelia y de ahí nació la farmacovigilancia. Se retiró la talidomida del mercado. Según Walter Lenz, el supuesto descubridor de la focomelia producida por talidomida, solo un 20% de las mamás que tomaban talidomida tenían un hijo con focomelia. A veces el niño era normal, o a veces presentaba otra malformación menos visible, por ejemplo, comunicación interauricular y interventricular, que era muy frecuente. Y la retiraron del mercado. Y hablamos de tragedia de la talidomida. Pues bien, Marine Martin descubrió esta historia en el año 2003. Se dio cuenta de que desde el 93 en Gran Bretaña ya la habían descubierto. Pero es interesante ver lo que hicimos cuando me di cuenta de esto y leí el libro de Marine Martin. Lo leí porque venía en una propaganda de la revista Prescrire, de la que hablaba el doctor Novoa, y me lo compré en Amazon rápidamente, lo leí en un fin de semana. Pensé: esto es un escándalo extraordinario. Yo, que he hecho 30 años farmacovigilancia, no sabía que el problema era tan grave. No paro de estudiar, y así se me escapó. Y me parece que es importante retener esta cuestión. Repasando lo que ocurrió, he podido identificar lo siguiente. Ya en 1997, el riesgo de malformación con valproato se conoció inmediatamente. O sea, en el 74, 75 y el 76 ya había estudios que mostraban que las madres epilépticas tratadas con valproato tenían una incidencia de hijos con espina bífida y otras malformaciones que era entre 4 y 6 veces mayor que con otros antiepilépticos. Pero ahora estamos hablando de otra cosa, que es el retraso cognitivo grave. Bien, en el año 87 ya había un estudio publicado, que además puse como capítulo de libro, porque cuando se publica un estudio como capítulo de libro tarda generalmente 2 años, o sea que quizá ya se sabía de antes. En el año 99, unos años después, ya había otro estudio en el que se veía que el riesgo era 10 veces más alto que con otros fármacos. En el año 2000, en una serie de niños atendidos en un centro de neurología infantil con retraso de desarrollo y retraso cognitivo, la mayoría habían estado expuestos al valproato, un 81%, de los cuales un 60% monoterapia, es decir, no se puede atribuir a otro fármaco, y solo un 7% a carbamazepina. En el año 2001 ya hubo un estudio en el que se vio que de casi 600 hijos de madres con epilepsia atendidas en un centro del Reino Unido, un 30% de los hijos de las que habían tomado valproato durante la gestación necesitaban ayudas educativas especiales, es decir, no podían con el ritmo habitual de la escuela. Y los porcentajes eran más bajos que con otros antiepilépticos.
Los autores decían una cosa muy interesante en la discusión, este era el trabajo. Ellos vieron estas cifras, como ven, de los expuestos, de 62 expuestos a carbamazepina, 2 necesitaron escuela especial, de 56 expuestos a valproato, 16 necesitaron esto. Y ellos dijeron, estos riesgos que ya habían sido identificados en los 70 de espina bífida y este síndrome fetal de valproato, quizás solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor. Bueno, lo que es grave es que en el año 2001, según se ha sabido ahora, tanto Sanofi como la EMA conocían estos riesgos. Pude acceder al documento, este documento está en la web de la EMA, es el informe. La EMA accedió a hacer una reunión para tratar este asunto solo en 2014. Salta la alarma en Gran Bretaña en el año 93-94. Salta la alarma en Francia en 2003-2004. Y tarda la EMA 10 años más en reunir a los expertos y ver qué es lo que está ocurriendo. Y aplican este procedimiento del artículo 31 de la directiva y tal. Entonces ahí, si uno va buscando, se encuentra que ya tenían casi 3.000 casos, como ven aquí, de problemas identificados por exposición in útero a valproato. Y que tenían 700 casos de retraso mental grave. No hicieron nada. Ni tan solo pusieron aquello que todos sabemos que casi no sirve para nada, una advertencia en el prospecto. Ni eso. Ni eso. En el 2004, un estudio prospectivo finlandés observa una reducción muy importante del cociente intelectual verbal, 14 puntos menos que en los hijos de madres que habían tomado carbamazepina. En el 2004, los mismos que unos años antes en el Reino Unido habían hecho el estudio en 598-99 hijos de madres epilépticas, hicieron un estudio multicéntrico para evitar que no fuera por una influencia local, que lo pudiera explicar. Y pudieron ver que un 48% de las que habían tomado valproato, comparado con un 23% de las que habían tomado carbamazepina, necesitaban ayudas educativas especiales y tenían trastornos del lenguaje. Este es el estudio. Y aquí, si ven el grado de retraso mental, excepcionalmente bajo, un QI de menos de 70, que es realmente muy bajo. Fíjense, esto es valproato, todos los que había con valproato comparados con otros fármacos antiepilépticos no expuestos, población general. Estos son madres con epilepsia no expuestas a antiepiléptico, madres expuestas a carbamazepina y las expuestas a valproato. Como ven, esto de aquí llama muchísimo la atención. No se hizo nada. En 2005, otro estudio, 20 años de seguimiento, y ven que además de todo el problema de retraso mental, había problema de trastorno autista y síndrome de Asperger. No hicieron nada. También 2009, otro estudio, el estudio NET, que es este estudio multicéntrico británico, ya los hijos van creciendo y van viendo la cuestión del retraso mental. No se publicó en cualquier revista, se publicó en esta revista. Y miren ustedes, el cociente intelectual medio con valproato, alrededor de 87, comparado con el cociente intelectual en los hijos de madres que habían tomado otros antiepilépticos. Y en los autores decían, aquí esto es interesante porque tiene la nube de puntos, y decían, en el caso del valproato no hay relación entre el QI de la madre y el QI del hijo, porque hay que controlar por QI de la madre en estos estudios para que se vean. Pero una cosa que hice fue mirar cuántos quedaban por debajo de 80, que es retraso mental grave. Y como ven, hay poquitos con carbamazepina. Esta de aquí es la motrigina, después esta de aquí es la fenitoína, y miren el valproato, cuántos niños se quedan por debajo de 80. Muchísimos más. O sea que el valproato realmente era causa de todas estas cosas. Estamos todavía en 2009, la agencia no había reaccionado. En 2010, otro estudio que muestra que los expuestos a valproato muestran un riesgo más alto que los expuestos a otros fármacos. En 2011, otra vez, nuevo estudio. En 2011, otro nuevo estudio en hijos de pacientes con epilepsia. En 2011, uno nuevo que ya hablaba de TDA, además del retraso mental. En 2013,
una evaluación del estudio NET, aquel que les he contado antes, pero ya con los niños con una edad media de 8 años. Y el problema seguía, no se resuelve con el crecimiento del niño. Y en 2013, un nuevo estudio que muestra una incidencia de 12% de problemas de desarrollo neurológico, que fue de los que dio una tasa más baja, como van a ver ahora mismo. Bien, y así van siguiendo los estudios, este muy interesante danés, porque es de base poblacional, y aquí se pudo ver, ellos siguieron a 655.000 nacidos vivos, y los siguieron hasta los 8 o 9 años de edad. Y identificaron 5.400 con trastornos de autismo y 2.000 con autismo directamente. Y como pueden ver, los expuestos a valproato, los porcentajes son más altos que entre la población general, como de 5 veces más que en la población general. Bien, hay ya estudios, como pueden ver, en donde se ve el riesgo de autismo en relación con valproato es significativo y no con los demás antiepilépticos. Y así se van acumulando pruebas, un QI alrededor de 10 puntos más bajo que entre los hijos de usuarias de otros antiepilépticos. Y finalmente una revisión sistemática del año pasado, con 29 estudios de cohortes y 5.000 niños, concluyó que el valproato es el que tiene los riesgos más altos de retraso cognitivo, autismo y retraso psicomotor, y así un montón de estudios que les dejo aquí por si lo quieren mirar. Total, en 2014, 4 años, la EMA concluye que con valproato la incidencia de malformaciones es de casi 11%, por metaanálisis de los estudios realizados, y que la incidencia de retraso mental es de 30 a 40%. Y dicen, por tanto, la incidencia de malformación o retraso mental se sitúa entre 40 y 50%. ¿Qué hizo la EMA? Recomendar que se informe a las usuarias, ponerlo en el prospecto, y nada más, y nada más. Claro, el problema no se resolvió, pero hubo que hacer un estudio en el Reino Unido para demostrar que el problema existía, es decir, repetir la recogida de datos, hasta que al final, en el 2000, bien, entre tanto, de Paquine, mire, Sanofi hacía esta publicidad en España, hace solo 3 meses, no, 4 meses. La confianza de Sanofi, imagínense, por los logros alcanzados de Paquine. Ustedes no pueden leer lo que dice aquí abajo, pero esto es una advertencia de farmacovigilancia, que aparte de que está en una letra ilegible de pequeña, no dice nada, simplemente dice: este medicamento está sujeto a seguimiento adicional. Es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento. Ni una palabra de embarazo ni de retraso cognitivo. Pero además uno no sabe si es el de Paquine, el Transilium, el Stilnox o el Soliar, no se sabe. O sea, es un anuncio, no es solo promover el uso del medicamento, es engañar. Aquí no les voy a leer esto porque es el resumen de todo lo que les he contado. Y finalmente, el pasado mes de febrero, la EMA y la Agencia Española han publicado comunicados. Reconocen que lo que hicieron en 2014 no sirvió de nada, y ahora hacen recomendaciones más contundentes. Les sugiero que si tienen interés en esta cuestión, puedan ver un documental que emitió la BBC el 22 de enero, en donde cuenta esta historia, y además cuenta, aquí habla de 20.000 víctimas, que son las que ha reconocido un informe del Parlamento británico también, que está citado en el Butlletí Groc que destinamos a esta cuestión. La BBC, en su reportaje, descubre que estos efectos son ya de tercera generación. Es decir, los hijos de los afectados también tienen este problema. Y parece ser que el valproato tiene un efecto sobre, bueno, es un efecto complejo y paradójico sobre el receptor NMDA. Tiene en el feto hasta 8 meses, tiene un efecto contrario del que tiene en el adulto y en el niño. Y después también les he puesto aquí enlaces con diferentes vídeos donde sale Marine Martin explicando su problema y de otras asociaciones de afectados de otros países donde cuentan esta cuestión. Bien, por tanto tenemos un problema grave sobre el que las instituciones que debían responder no habían respondido. Y no habían respondido con otra responsabilidad que me parece enorme, pero que nunca asumen, que es que ellos tienen la obligación de controlar la publicidad que hacen los laboratorios farmacéuticos sobre sus productos.
Y el anuncio que les he mostrado demuestra que no controlaban nada, a pesar de que en el 2014 ya habían dicho que esto podía ser peligroso y no hicieron nada. Bien, aquí les pongo lo que no hizo la agencia ni las comunidades autónomas y deberían hacer. Sé que aquí en Córdoba han hecho cosas sobre el valproato, si quieren podemos hablar también de esto. Ahora se habla de introducir pictogramas en los envases de los medicamentos que son peligrosos para mujeres embarazadas. Está bien, es buena idea, pero esto tampoco resuelve las cosas siempre, ¿no? Concluyo. Muy corto. Primero, obvio, por lo que les he dicho, el uso de medicamentos es una causa importante de enfermedad, incapacidad y muerte. Bueno, si el medicamento era necesario, esto quizá no nos importe mucho. El problema es que hay mucho uso innecesario de medicamentos y que los medicamentos innecesarios causan iatrogenia innecesaria. O bien porque son ineficaces al cabo de un tiempo, por ejemplo los hipnóticos para dormir, los bifosfonatos para la osteoporosis y tantos otros, o por de antiagregación plaquetaria después de un infarto, que hay pacientes que la tienen durante 1 año, 2 y 3 sin tener ningún episodio de trombosis y no está justificada, o porque han perdido la eficacia, que sería el caso de la doble antiagregación o de los hipnosedantes, o porque ya no son necesarios. No tenemos pruebas de efecto beneficioso de la polifarmacia y tenemos muchas incertidumbres en relación con la seguridad o inseguridad de la polifarmacia. Quisiera terminar con esta declaración, lo reproduje de un periódico, cuando vino el profesor Bernard Begó a Barcelona en la última reunión del patronato, él es patrón del Instituto Catalán de Farmacología, y le sacaron en un periódico una declaración con un titular que decía eso: morir por un medicamento que no es necesario, esto sí que es un escándalo. Muchísimas gracias por su atención.